A la tierna edad de 8 años, el pequeño Pedro Fernández ya había logrado amasar una fortuna muy superior a la que su progenitor consiguió reunir durante toda su existencia. Sin embargo, la tragedia comenzó cuando aquel hombre decidió apropiarse de hasta el último céntimo generado por el talento de su hijo. Han pasado ya 40 largos años desde aquel abuso de confianza y ahora ese mismo padre ha reaparecido subiendo un vídeo a TikTok completamente deshecho en lágrimas y suplicando clemencia. Pedro, por su parte, jamás le ha respondido lo que ha provocado que la opinión pública lo juzgue con dureza. Las redes sociales lo tachan de ser un hombre lleno de resentimiento y rencor. Dicen que tiene la obligación moral de perdonar a su padre antes de que la muerte se lo lleve, pero todos esos críticos ignoran la oscura verdad de lo que realmente ocurrió. En el reportaje de hoy vas a descubrir los motivos reales. Hoy vas a comprender profundamente por qué un hombre hecho y derecho de 55 años se mantiene firme en su decisión de no dirigirle la palabra a su padre de 80. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el silencio absoluto es en ocasiones la única respuesta digna que nos queda ante el dolor? ¿Por qué existen ciertas heridas del alma que no cicatrizan ni con el paso de las décadas? Vas a escuchar de su propia voz la cifra escandalosa de dinero que generó siendo solo un niño. Te aseguro que la respuesta te va a revolver el estómago de pura indignación. Te mostraremos el vídeo exacto donde su padre se rompe pidiendo un perdón desesperado, y entonces entenderás perfectamente por qué Pedro decidió dejarlo llorando, sin mirar atrás. Además, conocerás los detalles de las 3 ocasiones en las que su propia esposa tuvo que echarlo de casa, poniendo en riesgo décadas de matrimonio. Entenderás por qué esas crisis matrimoniales fueron irónicamente lo que terminó salvándole la vida. Y escucharás la gravísima acusación que Pedro lanzó contra su yerno. Una acusación tan seria y delicada que el yerno no dudó en amenazar con demandarlo judicialmente. Fue un conflicto devastador que terminó por destruir la armonía familiar. Te avisaré conforme vayamos desvelando cada uno de estos secretos. Pero antes es crucial que conozcas un dato que casi nadie menciona, un detalle que cambia toda la perspectiva de esta historia. La familia Cuevas vivía en una precariedad tal que no podían permitirse comer 3 veces al día. Eran 6 hermanos y un padre, cuya actividad laboral fluctuaba entre talleres mecánicos ocasionales. A veces conseguía algo como ayudante de albañilería, pero en la mayoría de las ocasiones simplemente no trabajaba en nada, dejando a la familia a su suerte. Hablamos de una madre desbordada que no daba abasto, viviendo en una casa minúscula en Guadalajara, donde la tónica general era más hambre que comida, y donde los zapatos pasaban de un hermano a otro, hasta que se desintegraban y no servían para nadie más. Esa era la cruda y dura realidad que vivían día tras día. Quiero que visualices esa mesa 6 niños hambrientos, mirando fijamente un plato escaso, que no alcanza para todos, haciendo cálculos mentales sobre quién comió más ayer para decidir quién se sacrifica hoy. Y en medio de eso, un padre ausente. Un hombre que entra y sale del hogar sin dar la más mínima explicación, mientras una madre hace malabarismos imposibles, con los céntimos, rezando para llegar a fin de mes. La pobreza extrema tiene un olor característico, un sabor amargo, y una textura que se te adhiere a la piel y al alma, persiguiéndote aunque logres salir de ella años después. Pedro convivió con ese olor a necesidad desde su primer aliento. Así era la vida de los Cuevas, antes de que el destino diera un giro radical. Y ojo, no te narro esto, para que sientas lástima por él. Te lo cuento para que comprendas el origen de todo el conflicto. Porque cuando un niño de apenas 6 años se transforma en el único salvavidas económico para una familia de 8 personas, ocurren desgracias que jamás deberían suceder. Fue entonces cuando el hijo mayor comenzó a actuar en palenques. Tenía solamente 6 años. 6.
necesito que te detengas un momento a procesar esa cifra. 6 años de edad. Es la etapa de la vida en la que un niño debería estar aprendiendo las vocales o jugando. Debería estar absorto con sus carritos de juguete y viendo dibujos animados, no cantando para un público de borrachos en un palenque de gallos a las 11 de la noche. Estamos en el año 1975. Un palenque de gallos en Tlaquepaque, un lugar impregnado con el olor metálico de la sangre de los animales que acababan de pelear a muerte. El ambiente apestaba a tequila barato derramado a humo denso de tabaco y al sudor rancio de hombres apostando un dinero que ni siquiera tenían. Definitivamente no era un sitio apto para un niño, pero allí estaba plantado José Martín Cuevas. Vestía un traje de charro prestado que le quedaba varias tallas grande con unos ojos enormes, llenos de pánico, pero sin demostrarlo, porque a su corta edad ya había aprendido una lección vital: mostrar miedo no servía de nada. Y justo aquí sucede algo que la mayoría de la gente desconoce por completo. Entre el público se encontraba el mismísimo Vicente Fernández. El niño abrió la boca y el sonido que emitió silenció por completo el bullicio del palenque. Era una voz que no tenía lógica en ese cuerpo tan pequeño. Parecía una voz adulta madura y potente, atrapada por error en el cuerpo de un niño de 6 años. Fue una interpretación que provocó que hombres rudos, acostumbrados a la violencia de las peleas de gallos, se quedaran petrificados con la boca abierta. Vicente rompió a llorar. El charro de Huentitán, considerado el hombre más duro de la música mexicana, alguien que lo había visto todo, estaba llorando emocionado por la voz de un crío en un lugar de mala muerte. Eso es algo que no sucede todos los días. Vicente había escuchado miles de voces a lo largo de su vida y había rechazado a cientos de aspirantes, pero ese niño tenía algo especial, algo que lo detuvo en seco quizá, porque reconoció en ese pequeño el mismo fuego que él había sentido en sus propias carnes décadas atrás. Años más tarde, el propio Vicente relató el suceso con sus propias palabras. Pedro suele suavizar la historia, pero la realidad es mucho más impactante. Vicente contó: llega un señor y me trae a un niño de este tamaño. De chiquito era muy chaparrillo, y me dice: déjalo cantar una canción. Y lo oí, y me quedé totalmente impresionado con la boca abierta. Ese encuentro fortuito lo cambió todo para siempre. Vicente vio en Pedro un destello que el resto del mundo ignoraba. Vio un talento en estado puro, un potencial sin límites, y muy probablemente se vio reflejado a sí mismo el niño pobre de Jalisco que él fue antes de convertirse en una leyenda inmortal. Lo que sucedió a continuación fue un ascenso meteórico. Al día siguiente Vicente ya le había conseguido un contrato discográfico con la CBS. Él mismo le puso el nombre artístico Pedro en honor al inigualable Pedro Infante y Fernández por él mismo. Se convirtió oficialmente en su padrino. Primero fue su padrino de primera comunión y después el padrino de su carrera artística. 2 años más tarde, el tema La de la mochila azul vendió más de 200.000 copias. A los 9 años, Pedro Fernández ya era indiscutiblemente el niño más famoso de todo México. Su rostro aparecía en todas partes. Con tan solo 9 años, Pedro Fernández no era simplemente un niño conocido. Se había transformado en el chaval más mediático y adorado de todo México, un auténtico fenómeno de masas que tenía al país entero comiendo de su mano. Su rostro angelical empapelaba cada rincón, apareciendo en portadas y carteles sin parar. Las revistas se peleaban por su imagen, su voz dominaba todas las emisoras de radio, y sus películas abarrotaban las salas de cine hasta la bandera. Por fin, la familia Cuevas tenía un plato caliente, sobre la mesa 3 veces al día sin falta. Desde fuera todo aquello brillaba como un auténtico cuento de hadas hecho realidad. Era la clásica narrativa del niño humilde que alcanza el estrellato, la familia que escapa de la miseria más absoluta y el talento puro imponiéndose a la adversidad. Una historia preciosa para vender en papel cuché, pero se nos olvida que los cuentos de hadas
no incluyen padres que envían a sus hijos pequeños solos y desamparados a otros continentes. En esas fábulas no aparecen niños llorando desconsolados en habitaciones de hotel de lujo, mientras el resto del mundo les ovaciona. Tampoco existen padres que se quedan con hasta el último céntimo de las ganancias sin dar ni una sola explicación. Y es justo aquí donde empieza la crónica negra que nadie se atrevió a contar. Corría el año 1977 cuando la discográfica decidió enviar al pequeño Pedro rumbo a España. Una gira promocional de 15 días interminables, completamente solo sin su madre, sin su padre, acompañado únicamente por una manager, a la que apenas ponía cara una señora llamada Chucha Rodríguez, que simplemente cobraba por vigilarlo. Una completa desconocida a cargo de un crío de tan solo 8 años al otro lado del océano. 8 años. Piénsalo fríamente un segundo. De verdad, detente y reflexiona sobre la gravedad de esto. Estamos hablando de una criatura de 8 años, cruzando el Atlántico en un avión sin compañía familiar, aterrizando en un país donde no conoce ni un alma, donde no tiene a nadie de su sangre, donde el acento es distinto, donde todo le es ajeno, y donde solo posee una voz que todos quieren explotar y un cuerpo frágil que nadie está dispuesto a proteger. ¿Qué clase de padre tiene el valor de mandar a su hijo de 8 años a la deriva hacia otro continente? ¿Qué madre consiente semejante despropósito? ¿Qué tipo de personas son capaces de ver a su propio hijo subir la escalerilla de un avión hacia España y convencerse a sí mismos de que todo irá bien? Me costaría la vida imaginarme soltando la mano de un hijo mío de 8 o 9 años para dejarlo ir. Solo confesaría a Pedro décadas más tarde con un nudo en la garganta. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Se me hicieron como 100 años, confesó con amargura a Patti Chapoy. Las noches se convertían en un infierno. Me tumbaba en aquella cama gigantesca en una habitación impoluta que olía a limpio, pero sobre todo a soledad, y lloraba sin consuelo hasta caer, rendido por el agotamiento. Noche tras noche durante 15 días eternos, un niño aferrándose a una almohada, porque sencillamente no tenía a ningún ser humano a quien abrazar. Se quedaba mirando al techo de un hotel en Madrid, preguntándose el porqué de todo aquello, cuestionándose si había cometido algún error, dudando si sus padres realmente le querían. De día, 3.000 españoles poniéndose en pie para aplaudirle lluvias de flores. Sobre el escenario periodistas, empujándose por una declaración, niñas, coreando su nombre hasta la afonía, el éxito en estado puro. Pero de noche llegaban las lágrimas, el vacío, el miedo atroz, a no saber si alguien vendría a rescatarlos si ocurría una desgracia, el terror de un niño que no comprende su soledad cuando debería estar arropado por los suyos. Durante el día, el calor del público anestesiaba el dolor, recordaba, pero cuando se apagaban las luces, las noches eran insoportables y sus padres seguían en Guadalajara supuestamente cuidando de los otros hijos. Esa fue la coartada perfecta. Tenían que atender a sus otros 5 hermanos, no podían dejarlos solos. Pero analicemos esa lógica perversa por un instante. Si los otros hijos eran la prioridad absoluta cuando se trataba de dar compañía, atención y cariño, ¿quién era la verdadera prioridad cuando se trataba de generar dinero? Porque cada peseta, cada billete que Pedro generaba, no acababa en sus manos infantiles, sino que iba directo al bolsillo de José Luis Cuevas, el padre que se quedó cómodamente instalado en Guadalajara. Los otros hermanos no eran una máquina de hacer dinero. Pedro sí lo era. Y aquí entra en juego la primera gran traición. Patti Chapoy le preguntó directamente a Pedro cuánto dinero llegó a ganar siendo niño. Ella esperaba una cifra concreta, un número que justificara el sacrificio. La respuesta fue devastadora. Empecé a facturar cantidades ingentes, un dinero que yo ni gestionaba ni llegaba a ver jamás. Si me preguntas cuánto gané realmente, no lo sé.
No tengo ni la menor idea. Grábate eso a fuego en la mente. 200.000 copias de discos vendidas, películas rompiendo la taquilla, giras masivas por España, Sudamérica y Centroamérica, trabajando sin descanso, y el protagonista no sabe cuánto generó. Su padre lo cobraba absolutamente todo. Ese padre que no se dignaba a viajar con él, que lo abandonaba en hoteles extranjeros, mientras él se quedaba en Guadalajara contando los billetes. Mi papá recibía todo el dinero íntegro. Yo no veía ni una sola moneda. Patty fue al grano y le preguntó, ¿sentiste en algún momento que tu padre te veía como la gallina de los huevos de oro? Pedro no titubeó ni un segundo. Yo creo que sí. Con el tiempo se convirtió descaradamente en eso, en un negocio. No pronunció la palabra exacta, no pudo, pero todos la escuchamos en su silencio. Pedro nunca ha utilizado ese término en público, nunca ha llamado a su experiencia por su nombre real, pero eso es exactamente lo que fue. Un niño cumpliendo jornadas laborales de adulto, sin pausa, sin protección alguna y sin acceso a su propio patrimonio. Gracias al sudor y las lágrimas de Pedro, sus 5 hermanos pudieron comer 3 veces al día, por primera vez en sus vidas. Estrenaron ropa, fueron a colegios decentes. Mientras tanto, él lloraba en hoteles de países que ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Un niño sosteniendo sobre sus hombros a una familia de 8 personas. Después del bombazo de la mochila azul, Pedro no dejó de trabajar ni un solo día de su vida. Llegó 1979 con La niña de la mochila azul. La película rompió todos los récords de taquilla imaginables. Corre el año 1980. La maquinaria no se detiene, 2 discos nuevos lanzados al mercado y una gira en solitario recorriendo toda Centroamérica. La cosa no queda ahí. 1981 llega con otra película bajo el brazo y más kilómetros de carretera. Guatemala, Honduras. El Salvador. Hablamos de países destrozados por la guerra civil, y ahí plantaron a un crío de 11 años, solo ante el peligro. 1982, 3 películas del tirón, un disco nuevo y giras interminables por Sudamérica. 1983 más de lo mismo, un bucle infinito de explotación. Tenías a un niño currando como una bestia, facturando pasta gansa como un adulto hecho y derecho, pero con los mismos derechos que un mueble. Cero patatero. No tenía acceso a sus propios contratos, ni idea de cuánto se embolsaba realmente, y por supuesto no podía decidir si quería tomarse un respiro. La palabra no estaba prohibida. Su padre cortaba el bacalao en absolutamente todo, y nadie levantaba la ceja, porque así funcionaba el circo. Los niños prodigio eran literalmente posesiones de sus padres. Todo ese dinero que generaban con su sudor legalmente iba directo al bolsillo de la familia por derecho. No había red de seguridad ni leyes que miraran por ellos. Aquí entra la famosa Ley Coogan. ¿Te suena de algo o te pilla de nuevas? En Estados Unidos, espabilaron después de que los padres de Jackie Coogan se fundieran los $4 millones que el chaval había ganado. Tuvieron que crear una normativa a medida. Básicamente una ley que blinda obligatoriamente una parte de las ganancias de los niños actores en una cuenta intocable hasta que cumplen la mayoría de edad. Pero amigos, en México esa ley ni existía ni se la esperaba. Lo que le hicieron a Pedro allí era legal al 100%. Triste, pero cierto. Sus padres tenían vía libre para arramblar con todo, y vaya si lo hicieron. Hay un detalle escabroso que las biografías oficiales suelen pasar por alto deliberadamente. Agarraos entre 1977 y 1984, Pedro no pisó un colegio de manera regular ni un solo año, ni uno solo. Sí tuvo tutores particulares, clases a salto de mata, entre rodajes y profesores que iban a los camerinos y hoteles, pero eso no es vida. Jamás tuvo compañeros de pupitre, nunca supo lo que es un recreo, ni ir charlando al cole con los amigos, ni echar un partidillo de fútbol en el patio.
Le robaron la niñez. Hay una entrevista espeluznante de 1982. Pedro tiene 13 años y el periodista le suelta la pregunta del millón. ¿Qué echas de menos de tu infancia? El chaval se queda mudo. Un silencio demasiado largo para alguien criado frente a los focos. Al final suelta, no sé, no tuve mucha. Te rompe el corazón. A los 13 años ya era consciente de que le habían birlado algo esencial. Vicente Fernández era el único en ese mundillo que parecía olerse la tostada y preocuparse. «Cuidadme al chico», les repetía a los padres cada vez que coincidían. «Es un crío, necesita descansar, dejad que juegue un poco». Pero claro, Vicente no era omnipresente. Tenía su propia carrera estelar y su vida que gestionar. No podía ejercer de niñera todo el día, y en cuanto Vicente se daba la vuelta, los padres de Pedro volvían a las andadas. Más bolos, más presentaciones, más discos. Exprimir la gallina de los huevos de oro hasta la última gota. A los 14 años el chico pesaba 42 kilos y medía 1,60. Tenía unas ojeras que le llegaban al suelo propias de un ejecutivo estresado, no de un adolescente. Los médicos fueron claros. El chaval estaba al límite. Su cuerpo iba a colapsar si no paraba. ¿Y sabéis cuál fue la genial solución de sus padres? Le metieron un chute de vitaminas y lo subieron al próximo avión de gira. Pero a los 12 años Pedro ya empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánto facturé el año pasado? Solo recibía respuestas vagas, evasivas, balones fuera. ¿Dónde está mi dinero? Nadie soltaba prenda. Nadie sabía explicar nada. ¿Puedo ver los contratos? Le decían que no era asunto suyo. Eran las dudas de un niño que empezaba a ver que algo olía a podrido en su propia casa. A los 15 años se plantó. Tomó una decisión drástica, se fue sin montar un numerito. Sin gritos cogió una maleta y dijo adiós. Se mudó a Ciudad de México con la única persona que le había demostrado cariño real, su abuelo materno, el hombre al que llamaba cariñosamente Pachuy. «Mi abuelo es mi verdadero padre», confesaba Pedro con los ojos vidriosos de emoción al recordarlo. Fue su consejero, su roca y su apoyo incondicional durante muchísimos años hasta que falleció. Era todo para él, el hombre que le enseñó a ir de frente, esto es pan y esto es vino. Ese señor abandonó su vida entera, su casa y sus amigos para irse a salvar a su nieto. Se convirtió en su mánager, en su escudo protector y en la figura paterna que José Luis Cuevas jamás supo ser. Desde aquel día, Pedro cortó lazos radicalmente con sus padres. «Las personas debemos respetarnos antes que nada», explicaría tiempo después con mucha madurez. «Cuando te das cuenta de que no te respetan, no tiene sentido forzar la máquina y que cada encuentro acabe como el rosario de la aurora». Aún así, hubo intentos de acercamiento, 3 para ser exactos, y los 3 acabaron en desastre absoluto. Viajamos a 1986. Pedro ya tiene 17 primaveras, vive en la capital y tiene su vida más o menos organizada. Su padre reaparece en escena. Dice que quiere limar asperezas, que es un hombre nuevo y que echa terriblemente de menos a su hijo. Pedro accede ignorando el consejo de su abuelo y su propio instinto, porque esa parte de niño herido que aún tiene dentro necesita creer que su padre puede cambiar. Hay cenas, charlas distendidas, momentos donde parece que quizás, solo quizá, pueden empezar de cero y tener una relación normal. La farsa dura 3 meses. Entonces su padre da una entrevista y se va de la lengua hablando de Pedro, como si nunca se hubieran separado. Se inventa anécdotas de una infancia idílica que nunca ocurrió. Se pinta a sí mismo como el padre coraje y orgulloso que siempre impulsó a su hijo. Pedro ve la entrevista y se le cae el alma a los pies. Al día siguiente, cambia de número de teléfono y corta por lo sano. Ese segundo portazo duele mucho más que el primero, porque la primera vez te marchas con la esperanza ingenua de que recapaciten. A la segunda ya te das cuenta de que la esperanza era un cuento chino. Pasamos a 1992.
Segundo intento de manipulación emocional. Llama a la madre. Dice que José Luis está muy enfermo, que igual no llega a las uvas y le queda poco tiempo. Pedro decide volver a pisar Guadalajara rompiendo una ausencia de 7 años. Lo hace con el corazón en un puño, pensando que su padre se muere, pero la realidad fue un jarro de agua fría. La enfermedad grave no era más que un cuento chino, una artimaña manipuladora para obligarle a ir. Aquella cena fue un auténtico suplicio, una de esas veladas donde la tensión se podía cortar con un cuchillo y los silencios gritaban más que las palabras. Y justo cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, su padre saca la artillería, papeles, contratos, proyectos de negocio e inversiones que curiosamente solo necesitaban una cosa, la firma y el nombre de Pedro. Al final todo se reducía a lo mismo. De siempre quería pasta buscaba financiación a costa de su hijo. Pedro, harto de ser el cajero automático de la familia, se levanta de la mesa, sin mediar palabra, coge la puerta y desaparece del mapa familiar durante otros 20 largos años. Avanzamos en el tiempo hasta el año 2003. Llegamos al tercer intento de acercamiento, una nueva oportunidad para ver si los lazos de sangre significaban algo más que el símbolo del dólar. Las hijas de Pedro, que ya empiezan a tener uso de razón, comienzan a hacer preguntas incómodas sobre sus abuelos paternos. Tienen curiosidad, quieren ponerles cara, y voz, quieren saber de dónde vienen. Las crías no entienden por qué nunca ven a esa parte de la familia. Rebeca, con buen criterio, decide que las niñas tienen todo el derecho del mundo a conocer sus raíces, así que organizan el encuentro. Los abuelos viajan hasta Monterrey. La visita dura 3 días. El primer día transcurre como la seda, todo sonrisas, fotos para el álbum familiar y buen ambiente. Las niñas están encantadas, felices de tener unos abuelos normales como el resto de sus amigas del colegio. Pero la tregua dura poco. Al segundo día, a José Luis le puede el ansia y vuelve a la carga con los negocios. Le suelta la bomba. Tengo una idea brillante para un disco de duetos. Tú y yo mano a mano, padre e hijo, rompiendo las listas de éxitos. Es como un déjà vu de los viejos tiempos, la historia se repite. Pedro, con la paciencia al límite, le dice que ni hablar. José Luis insiste, R que R. Pedro se planta y le deja claro que eso no va a ocurrir jamás. Y ahí es cuando José Luis pierde los papeles y explota. Le echa en cara todo el rencor acumulado. Después de todo lo que me he sacrificado por ti, yo te construí, te di tu carrera, te hice famoso, y así es como me lo pagas, pedazo de ingrato. El chantaje emocional de Manual. Rebeca tiene que intervenir antes de que la cosa llegue a mayores, y sentencia: creo que lo mejor es que cojáis las maletas y os vayáis. Esa misma noche, los abuelos se marcharon. 3 intentos de reconciliación y 3 veces que se repite el mismo patrón tóxico. Jamás hubo una disculpa sincera, nunca hubo un «lo siento, me equivoqué», ni el más mínimo reconocimiento del daño causado. Solo más exigencias, más pedidos y más egoísmo. Y aquí llegamos al quid de la cuestión que nadie parece entender. Hay una verdad incómoda que nadie dice: el perdón no es obligatorio. Vivimos en una sociedad que nos vende la moto de que hay que perdonar siempre que hay que poner la otra mejilla. Nos repiten hasta la saciedad que guardar rencor es veneno, que la familia es sagrada pase lo que pase, y que los padres, por el simple hecho de serlo, merecen una segunda, tercera y quinta oportunidad. Pero nadie te da el manual de instrucciones sobre qué hacer cuando esa segunda oportunidad se convierte en la tercera y la tercera en la cuarta, y te siguen tomando el pelo. Nadie te explica cómo gestionar el dolor cuando cada vez que abres la puerta de tu vida y bajas la guardia, entran para volver a lastimarte donde más duele. Pedro decidió cerrar la puerta a cal y canto, y tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. 35 años de silencio absoluto hasta abril de 2024.
Y atentos, porque aquí viene la segunda parte de esta historia surrealista. De repente aparece en TikTok la cuenta oficial de Pepe Cuevas. José Luis Cuevas, con sus 80 y tantos años a cuestas, irrumpe en la red social de los chavales. La imagen es impactante: un hombre canoso, lleno de arrugas, llorando a moco tendido frente a la cámara de su móvil, en lo que parece ser el salón de su casa. Dice: «Hijo, me siento fatal por haber escuchado esto». Continúa su discurso diciendo: «Me doy cuenta de que te sentiste muy abandonado». Las lágrimas le recorren el rostro y no hace ningún gesto por secárselas ni por ocultar su derrumbe emocional ante la audiencia. Intenta justificarse. «Son errores que cometemos los humanos. Este fue uno de los míos». La voz se le rompe, le cuesta un mundo articular palabra sin ahogarse en el llanto. Tiene que hacer pausas dramáticas para poder seguir hilando frases. «Te sentiste muy abandonado, y esa carga la llevo siempre clavada en mi corazón y me arrepiento profundamente». El llanto va a más, se intensifica. «Espero que estas palabras te remuevan algo por dentro, que acaricien un poquito tu corazón. Pide clemencia, que me des la oportunidad de hablar contigo. Ya casi no puede ni vocalizar del dolor que dice sentir. Me duele, me ha dolido siempre, y me seguirá doliendo hasta el día que me muera». El vídeo termina con una súplica desesperada para conseguir el perdón. «Te quiero mucho. Te amo, hijo». Estamos hablando de un padre de más de 80 años montando este drama, llorando desconsoladamente en TikTok. Párate a pensarlo un momento. Deja que la magnitud de la situación te cale hondo. Un señor de 80 años, que no es nativo digital, que no creció con Internet, que probablemente no tiene ni pajolera idea de cómo funciona el algoritmo de TikTok, ni quién va a ver eso. Y aún así, se graba llorando, suplicando, exponiendo su vulnerabilidad más íntima ante millones de desconocidos que no saben nada de la misa a la media. ¿Por qué alguien haría algo tan extremo? Pues porque es la única vía que le queda, es el último cartucho para intentar llegar a su hijo, porque todas las vías privadas están blindadas. Pedro no coge el teléfono, no contesta a los mensajes, las cartas van directas a la basura, y no acepta visitas ni aunque le vaya la vida en ello. Ese TikTok no fue una estrategia de marketing, fue un acto de pura desesperación, un grito al vacío. Fue el último recurso de un hombre que sabe que se le acaba el tiempo en este mundo. Como era de esperar, el vídeo se viralizó en cuestión de horas, acumulando millones de visitas. Se generaron miles de comentarios con todo México y parte del extranjero, opinando como si les fuera la vida en ello. Unos se posicionaban del lado del padre arrepentido. «Pobrecito», decían, «está muy mayor, mirad cómo llora, merece que le perdonen antes de irse al otro barrio». Otros defendían a capa y espada a Pedro. «Solo él sabe el infierno que vivió. Nadie tiene derecho a obligarle a perdonar». Todo el mundo estaba expectante, esperando la gran reconciliación. Pero la respuesta de Pedro fue tajante. «El pasado pasado está. Mi presente es lo único que me importa. No tengo nada que decir al respecto». Añadió: «No hay nada que hablar». Fue una respuesta fría, cortante, definitiva, como un portazo. No hubo reconciliación de película, no hubo llamada emotiva, no hubo mensaje, absolutamente nada. El vídeo sigue colgado en TikTok. José Luis sigue subiendo contenido, sigue cantando sus rancheras y sigue hablando de su hijo famoso como si nada. Y Pedro, por su parte, sigue manteniendo su silencio sepulcral sin entrar al trapo. Y mirad, llegados a 2026, mucha gente dirá que Pedro es un ser cruel, que es un resentido que debería perdonar a su padre antes de que estire la pata. Pero antes de juzgarle, recordad quién es ese señor que llora en la pantalla. Es el mismo hombre que no tuvo reparos en quedarse con todo el dinero que un niño de 8 años ganó trabajando duramente. Es el mismo tipo que tuvo la sangre fría de mandarlo solo a España a cruzar el charco siendo un crío, mientras él se quedaba tan a gusto en su casa de Guadalajara.
El mismo que jamás le rindió cuentas de nada, ni de dónde fue a parar el dinero. El mismo que solo le buscó 3 veces, después de romper la relación, y siempre fue para pedirle pasta, o para utilizar su fama. El arrepentimiento a los 80 años no borra de un plumazo 40 años de silencio y desprecio. Las lágrimas virales en TikTok no reparan una infancia robada, ni cicatrizan las heridas. Pedir perdón ante el público no vale lo mismo que haberlo pedido en privado cuando realmente importaba. Existen ciertos umbrales en la existencia que, una vez clausurados, permanecen sellados para la eternidad, y no existe ser humano con la potestad suficiente para coaccionarte a franquearlos de nuevo. Adentrémonos ahora en la etapa de madurez de Pedro. Aquí la narrativa experimenta un giro copernicano, pues sería injusto afirmar que todo su camino estuvo pavimentado únicamente por el sufrimiento. No todo se resumió en desamparo y soledad. Hubo luz, hubo esperanza y, sobre todo, hubo algo sólido y duradero que el propio Pedro se encargó de edificar con el sudor de su frente y sus propias manos. Corría su 17º año de vida cuando el destino lo cruzó con Rebeca Garza en una feria local de Reynosa. Ella, una joven modelo, oriunda de Monterrey, que compartía exactamente su misma edad. La divisó entre la multitud que rodeaba a la corte de la reina de la feria y sintió una sacudida inexplicable, un impacto emocional que incluso 40 años más tarde, Pedro apenas logra articular con palabras coherentes. Al posar sus ojos en ella, se dijo a sí mismo con total determinación: «Esta mujer es mi reina». Y no se trataba de un eslogan prefabricado para las cámaras, sino de una certeza visceral que le recorrió el cuerpo. Contrajeron nupcias al año siguiente, siendo apenas unos críos de 18 años. 2 adolescentes inmepertos, lanzándose al abismo de la vida conyugal, sin manual de instrucciones y sin saber dónde se metían. El mundo entero les auguraba el fracaso, tildándolos de locos y asegurando que aquel arrebato juvenil tenía fecha de caducidad. Sin embargo, 37 años después, siguen desafiando todos los pronósticos. Reflexionen un instante sobre la magnitud de esa cifra: 37 años. De unión, 3 hijas en común, 2 nietos, infinidad de giras polémicas, vetos mediáticos y crisis profundas. Y ahí siguen inquebrantables. Rebeca era una figura completamente ajena al mundo del espectáculo. No era actriz ni cantante, vivía al margen de los focos y las lentejuelas. Era en esencia una chica común de Monterrey, cuya existencia dio un vuelco radical al unirse en matrimonio con quien era en ese momento el artista más aclamado y famoso de todo México. De la noche a la mañana, su privacidad se evaporó. Ser la compañera sentimental de una estrella de tal calibre es una carga pesada, algo que solo comprenden quienes han vivido ese circo mediático desde dentro. Hablamos de giras extenuantes que se prolongan durante meses enteros y de fanáticas que literalmente se abalanzan sobre tu marido sin respetar el más mínimo límite personal. Tienes que lidiar con actrices despampanantes, con las que rueda escenas de amor, soportar la fábrica de rumores constantes y ver cómo las revistas te inventan rivales, mientras tú te quedas sola en el hogar aguardando llamadas. Unas llamadas que en demasiadas ocasiones jamás llegan a sonar, obligándote a consumir entrevistas por televisión simplemente para saber de él. Y ahí lo ves sonriendo y bromeando con otras mujeres en la pantalla, mientras te asalta la duda corrosiva de si ese hombre aún sabe quién eres tú en realidad. Rebeca soportó esa dinámica durante 37 años, pero jamás lo hizo desde el silencio o la sumisión. Cuando percibía que la fama engullía a Pedro, ella plantaba cara, lo confrontaba, y no le temblaba el pulso para echarlo si era menester. Nunca se sentó a esperar que los problemas se disolvieran por arte de magia. Ella tomaba las riendas de la situación con una firmeza absoluta. Y aquí es donde entra en juego la tercera promesa, con un Pedro sentado frente a Jordi Rosado, esbozando una risa nerviosa
intentando camuflar la gravedad del asunto, como si fuera una anécdota graciosa. Confesó abiertamente: ya me ha puesto de patitas en la calle como 3 veces. Y no era una broma. La primera expulsión ocurrió a finales de la década de los 90, justo cuando Pedro tocaba el cielo con las manos. Era la época dorada de Mi forma de sentir, con giras que parecían no tener fin y meses de ausencia, dejando atrás a una esposa que cada vez sentía más lejana la figura de su marido. Sus hijas preguntaban cada noche con insistencia por el regreso de papá, hasta que un día Rebeca llegó a su límite y estalló: ya no sé quién eres. Ignoro dónde resides realmente. Vienes, duermes un poco y te marchas. Tus hijas te desconocen y yo también. Lo único que sé de ti es lo que publican las revistas del corazón. En aquel momento, Pedro minimizó sus palabras, convencido de que ella estaba exagerando la situación y montando un drama innecesario propio del estrés. 3 días más tarde, la realidad le golpeó con crudeza. Se encontró de pie en la habitación de un hotel, maleta en mano, intentando procesar cómo diablos había llegado a esa situación. El ídolo que abarrotaba estadios y desataba la histeria de miles de mujeres había sido expulsado de su propio hogar. Aquel destierro duró una semana completa. Logró regresar bajo la promesa de cambiar su actitud, y lo cumplió durante una temporada, pero la segunda crisis llegó tras el nacimiento de su segundo nieto. Pedro se perdió el momento crucial del parto por encontrarse de gira. No logró llegar a tiempo, y mientras su hija daba a luz, él surcaba los cielos en un avión ausente. Rebeca no montó un escándalo, ni derramó lágrimas en esa ocasión. Simplemente sentenció con una calma gélida que hería más que cualquier insulto. Le dijo: cuando tu agenda te permita hacernos un hueco, me avisas. Y le cerró la puerta en las narices, dejándolo 2 semanas en un hotel reflexionando sobre lo que había hecho mal. Y volvió a ocurrir una vez más. La tercera fue sin duda la más crítica de todas. Tras una gira de 2 meses, recorriendo Sudamérica, pasando por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, Pedro llegó a casa ansiando un abrazo. Llevaba semanas acumulando la nostalgia de su familia, deseando el calor del hogar tras tanto tiempo fuera de su país. Sin embargo, se topó con una Rebeca de brazos cruzados, sin besos de bienvenida y sin rastro de una sonrisa que le soltó: necesitas marcharte de esta casa. Necesitas meditar seriamente sobre qué lugar ocupamos nosotros en tu vida. Te has ausentado tanto tiempo que tus hijas y yo nos preguntamos dónde quedamos en tu lista de prioridades. Literalmente lo echó a la calle sin miramientos. Pasó 3 semanas viviendo en un hotel. 3 semanas enteras, 21 días de soledad y reflexión forzada. Aquel hombre que de niño lloraba en habitaciones de hotel por el abandono y la soledad, ahora lloraba en esos mismos cuartos, porque su esposa lo había puesto fuera. ¿Acaso no perciben la ironía de la situación? Hay un eco doloroso ahí, un patrón recurrente donde la soledad parece perseguirlo, como una sombra ineludible. No obstante, existe una diferencia abismal en esta etapa. A los 8 años nadie fue a rescatarlo. Nadie lo extrañó lo suficiente como para subirse a un avión y buscarlo. A sus 30 y tantos, Rebeca le permitió regresar en las 3 ocasiones, porque su intención no era destruir el vínculo ni castigarlo por crueldad. No lo echaba para hundirlo, sino para salvarlo. Ella veía con claridad cómo su esposo se diluía en el trabajo y cómo el padre de sus hijas se transformaba en un espectro ausente. Detectó el mismo patrón destructivo que había marcado la infancia de Pedro y decidió actuar. A veces el amor verdadero se disfraza de rechazo para provocar una reacción vital. En ocasiones, el acto de salvar a alguien se experimenta dolorosamente como un abandono temporal, una terapia de choque necesaria para despertar. Rebeca tenía muy claro su objetivo, y él regresó y cambió, o al menos eso asegura. Pero hay un detalle crucial que revela la verdadera dinámica de este matrimonio. Nos trasladamos ahora al año 2009. Pedro protagoniza la telenovela Hasta que el dinero nos separe,
junto a Itatí Cantoral, convirtiéndose en una de las producciones más exitosas y comentadas de aquella temporada televisiva. Fueron meses interminables de rodaje intenso, con escenas de pasión programadas prácticamente a diario, y una química tan electrizante que traspasaba la pantalla sin esfuerzo. Pero presta mucha atención, porque aquí viene la bomba que Itatí decidió detonar 15 años después de los hechos, concretamente en noviembre del año 2024. Resulta que el galán no le dirigía la palabra, mantenía un mutismo absoluto conmigo en cuanto las cámaras dejaban de grabar. No sé si tenía una prohibición expresa de su señora esposa. Que en paz descanse la pobre. Y un cuerno. Es mentira, le envío un beso enorme. Era solo una forma de hablar, que siga descansando tranquila. Se trataba de un sarcasmo muy afilado, una broma con ese doble sentido tan característico mexicano, para soltar una verdad incómoda sin decirla abiertamente. La realidad es que Pedro ignoraba olímpicamente a su coprotagonista tras meses de trabajo codo con codo, besos, dramas, peleas y reconciliaciones ficticias. Al cortarse la escena, reinaba un silencio sepulcral. Trata de imaginarte la situación por un momento. Estar desde el amanecer hasta bien entrada la noche en el plató, compartiendo camerinos, catering y tiempos muertos, y no recibir ni un triste buenos días, ni un simple ¿qué tal estás? Todo esto, según explicó Itatí, con una sonrisa que escondía mucho más de lo que sus palabras expresaban, se hacía para que no surgieran rumores, para evitar cualquier tipo de habladuría y mantener la fiesta en paz. El objetivo era blindarse completamente para que ninguna revista pudiera inventar historias donde no las había. ¿Eran órdenes estrictas de Rebeca? ¿Fue decisión propia de Pedro? Quizás un pacto de no agresión en el matrimonio, nadie tiene la certeza absoluta a día de hoy. Pero te pido que guardes este dato en tu memoria, porque va a ser la pieza clave que necesitarás para comprender el desastre que ocurrió en octubre de 2014. En aquel entonces, Pedro protagonizaba Hasta el fin del mundo, junto a Marjorie de Sousa, con los índices de audiencia reventando el techo y siendo la apuesta más arriesgada de Televisa. Había millones de pesos en juego con anunciantes desembolsando verdaderas fortunas, y todo el castillo de naipes dependía exclusivamente de que Pedro continuara en el proyecto. Y justo en el día de mayor audiencia de toda la producción, cuando literalmente había millones de familias mexicanas pegadas al televisor esperando el desenlace del capítulo, Pedro se esfumó sin previo aviso y sin dar explicaciones coherentes. Dejó todo tirado a mitad de la trama, provocando que los rumores estallaran como pólvora. Fuentes internas de Televisa filtraron que su familia le había dado un ultimátum la noche previa. La sentencia fue clara: o dejas la novela inmediatamente, o nos pierdes a nosotras, ya que el ambiente se cortaba con cuchillo cada vez que tocaba grabar escenas de besos. Dicen que cuando la familia visitaba el set de grabación, las expresiones faciales cambiaban radicalmente y comenzaban los susurros incómodos por los pasillos. Pedro, por su parte, lo negó furioso, alegando que a su mujer la estaban atacando de forma horrible, tachándola de celosa enfermiza, sin tener arte ni parte en el asunto. Su versión oficial fue un problema de salud, argumentando que había perdido 9 kilos y que los médicos le obligaron a parar, pero 10 años más tarde confesó algo muy distinto. Empecé a darme cuenta de que ya no estaba innovando, sentía que estaba cayendo en una rutina artística que no me satisfacía en lo absoluto. Sin embargo, Marjorie de Sousa soltó una frase mucho más reveladora en una entrevista posterior. Nunca supe por qué se marchó, te lo digo en serio, jamás nos enteramos de la verdad. Resulta inaudito que la propia protagonista de la novela no tenga ni idea de por qué su compañero desapareció de la faz de la tierra de un día para otro. Si realmente hubiera sido solo un tema de salud, le habría dado alguna explicación, se habría despedido, o habría tenido algún gesto de cortesía, no ese silencio. El precio que Pedro tuvo que pagar por aquel desplante fue brutal.
Televisa le impuso un veto inquebrantable de 10 largos años. Fueron 10 años completos sin aparecer en ningún programa de la cadena más grande de México, una década entera sin ser invitado a ninguna entrevista. 10 años sin participar en los especiales de fin de año, 10 años de portazos en la cara. Y cuando eres artista en México y esa empresa te cierra el grifo, es prácticamente como si dejaras de existir, como si te borraran digitalmente del mapa del espectáculo. Pedro continuó llenando estadios, grabando discos y haciendo giras por su cuenta, pero para el gigante televisivo era un fantasma. No fue hasta el año 2024 cuando le levantaron el castigo. Tuvieron que pasar 10 años exactos, pero aquel octubre de 2014 no solo trajo consigo el escándalo de la telenovela. Aquí entra en juego la cuarta promesa, la más grave de todas 7 meses antes de la huida de Pedro. En marzo de 2014, su hija Osmara contrajo matrimonio. Osmara es la primogénita, la que es el vivo retrato de Pedro, la que heredó su talento vocal, pero decidió conscientemente no utilizarlo, optando por una vida anónima. Quería vivir lejos de los focos, apartada de los escándalos y fuera de todo lo que implicaba llevar el apellido de Pedro Fernández. Fue entonces cuando se cruzó en su camino Christopher Dubo. Christopher no pertenecía al medio artístico, no era famoso ni millonario, era simplemente un chico que la hacía sentir una persona normal, que no la veía como la hija de, sino que la amaba por ella misma, o eso creíamos. Se organizó una boda monumental, con 800 invitados, el evento del año, con la mitad de la farándula mexicana haciendo acto de presencia. Allí estaba el novio Christopher Dubo, pero hubo un detalle escabroso que nadie se atrevió a mencionar en las crónicas de sociedad. Un detalle evidente que todos vieron pero callaron. De los 800 asistentes, apenas 20 personas pertenecían a la familia del novio. 20 contra 780. ¿Dónde diablos estaban los amigos de toda la vida de Christopher? ¿Dónde estaban sus primos, sus tíos, su familia extendida? Nadie hizo la pregunta en voz alta, pero todos tomaron nota. 3 meses después, Osmara ya estaba embarazada y separada tras solo 90 días de matrimonio. Osmara llamó a su madre en un mar de lágrimas, suplicando: «Mamá, quiero irme de aquí. Ahora mismo no aguanto ni un minuto más». Rebeca se presentó en la casa y se llevó a Osmara, y lo que sucedió a continuación varía radicalmente dependiendo de a quién le preguntes la historia. La suegra de Osmara, Alma Gallardo, rompió el silencio ante los medios y relató lo siguiente sobre la actuación de Rebeca. Dijo que llegó con una camioneta de mudanzas, desvalijó la casa llevándose los muebles y le espetó a mi hijo mirándolo fijamente: «No volverás a ver a mi hija jamás», y se marchó soltando una carcajada malévola. Y eso fue exactamente lo que soltó por esa boca. Aseguró que Rebeca se marchó soltando carcajadas con una frialdad pasmosa, mientras dejaba a su propio hijo totalmente hundido emocionalmente. Al parecer, la exigencia económica fue brutal. Les reclamaron nada menos que $10,000 en efectivo. La situación fue tan límite que les obligaron a firmar un pagaré bajo presión, humillándolos delante de todo el mundo, sin ningún tipo de miramiento. Christopher quedó hecho polvo, sumido en una depresión tan profunda que asustaba a todos los que le rodeaban. Cuentan que el chaval no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama, completamente anulado. Pero claro, esa es solo una cara de la moneda. Pedro, sin embargo, decidió romper su silencio y llamó a la radio para destapar una historia radicalmente distinta y mucho más oscura. Lanzó una acusación que cayó como una bomba nuclear en medio del escándalo. Afirmó con rotundidad que Christopher había intentado forzar a Osmara, intentando abusar de ella, justo cuando atravesaba un embarazo de altísimo riesgo. Estamos hablando de palabras mayores, acusaciones gravísimas, que pueden arruinar la vida de cualquiera, y que son lo más serio que se puede decir sobre una persona. Esto ya no es un simple cotilleo de revista, es un asunto judicial muy turbio.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Si esto es cierto, Christopher es un depredador que debería estar pudriéndose entre rejas. Pero, ojo, si es mentira, Pedro habría cometido un delito de difamación pública imperdonable contra un hombre inocente. Como era de esperar, Christopher no se quedó callado y amenazó con demandar por todo lo alto, querellas por difamación, denuncias por secuestro y hasta cargos por fraude. Parecía que se avecinaba una guerra legal sin precedentes. Sin embargo, aquí viene lo extraño. Ninguna de esas demandas llegó jamás a pisar un juzgado. Y uno se pregunta, ¿por qué no demandó si tenía la conciencia tranquila? ¿Por qué no luchó para limpiar su nombre, si todo lo que decían era pura invención? ¿Y por qué Pedro se atrevería a lanzar una acusación tan bestial en medios públicos si no tuviera ases bajo la manga? ¿Por qué arriesgarse a una demanda millonaria que podría haberle costado todo su patrimonio? ¿Por qué jugarse el tipo ante una posible indemnización millonaria? Todo esto huele a que hay mucho más de lo que nos han contado. No tenemos respuestas claras, solo un montón de interrogantes que nadie se atreve a despejar. Y en medio de todo, un niño que a día de hoy ya tiene 12 años. Un crío que, según Pedro, su padre biológico, no quiere ni ver, y según Christopher, no le permiten acercarse. Dos versiones totalmente opuestas, y ninguna prueba concluyente sobre la mesa. El resultado final es una familia hecha añicos, antes siquiera de haber tenido la oportunidad de empezar a serlo. Osmara, por su parte, tomó la decisión más drástica: desaparecer por completo del foco mediático. No concede entrevistas, no se deja ver en eventos y es un fantasma en las redes sociales. Sus cuentas son privadas o directamente las ha borrado. Ha convertido el silencio en su armadura, su única protección ante el huracán. Y hay que reconocer que Pedro respetó esa decisión a rajatabla. Jamás la presionó para que hablara ante las cámaras, nunca la expuso para intentar lavar su propia imagen pública y nunca la utilizó como escudo. La dejó sanar sus heridas en paz, porque al final del día, eso es lo que hacen los buenos padres. Protegen a los suyos por encima de todo, aunque esa protección pueda ser malinterpretada desde fuera como una señal de debilidad o de que ocultan algo. Aunque la gente no pare de especular, existe una fotografía del año 2014 que es reveladora. Sale Pedro sosteniendo a su nieto recién nacido sonriendo de oreja a oreja, pero Osmara brilla por su ausencia en esa imagen. Ella estaba en otra habitación completamente sola, intentando recuperarse de un parto que fue un infierno, y lo más triste de todo, sin el padre de su hijo a su lado para darle la mano. Solo 2 semanas después de aquello, Pedro abandonó la telenovela de golpe. Analizad la línea de tiempo: su hija acaba de dar a luz sola y en condiciones dramáticas. El matrimonio de su hija, que apenas duró 3 meses, ha explotado por los aires. Su yerno está acusado de algo monstruoso. La familia entera está sumida en una crisis monumental. Y de repente Pedro decide dejar tirado el proyecto más importante de su carrera artística. Quizá vio a su hija sola con un bebé en brazos y sintió que la historia se repetía cruelmente. Vio a otro hombre abandonando a su familia y se juró a sí mismo que él no sería ese tipo de hombre. Decidió que si tenía que elegir entre el éxito de una telenovela o estar con su familia en el peor momento de sus vidas, la familia iba primero. Obviamente es solo una teoría, pero encaja perfectamente con los hechos. No tengo las pruebas físicas en la mano, pero esto explicaría por qué nunca ha querido confesar el motivo real de su marcha. Porque la verdadera razón siempre fue proteger a Osmara a toda costa. Pero ahora vamos a cambiar de tercio, para contaros algo que explica la verdadera esencia de quién es Pedro Fernández. Aquí viene una anécdota que revela el alma de Pedro, un detalle íntimo que casi nadie conoce, pero que es la clave para entenderlo todo sobre él. Nos remontamos al año 2008.
6 años antes de que estallara todo ese caos con el culebrón y los problemas de Osmara. El abuelo de Pedro estaba ingresado en el hospital devorado por un cáncer terminal, le quedaban apenas unos días de vida. Estamos hablando del hombre que lo salvó cuando solo tenía 15 años. Ese hombre que dejó toda su vida atrás en Tlaquepaque para mudarse con su nieto a Ciudad de México, apostando todo por él. El que se convirtió en su manager, en su guardaespaldas, en su mejor consejero. El que ejerció como el padre que José Luis Cuevas nunca quiso o nunca supo ser. Pedro no se separó de su lado ni un instante. Canceló 3 conciertos importantísimos y perdió cientos de miles de pesos sin pensárselo 2 veces. Le daba exactamente igual el dinero o la fama. Nada en el mundo importaba más que estar allí acompañando a su viejo en el tramo final. Estuvo allí clavado cada día, pasando cada noche, intentando dormir, en una de esas sillas de hospital infernales, esperando lo inevitable, pero negándose a aceptar un mundo donde su querido Pachuy ya no existiera. Una de esas noches el abuelo se despertó. Abrió los ojos muy despacio, con una dificultad tremenda, pero con una mirada intensa. Miró a Pedro con una lucidez que no es normal en alguien tan enfermo, como si de repente hubiera recuperado la fuerza justo antes del final. Le agarró la mano con una potencia que dejó a Pedro helado y le dijo: «Prométeme una cosa, mi hijo. Lo que tú quieras, Pachuy, pídeme lo que sea que yo te lo doy». Y el abuelo sentenció: «Prométeme que nunca vas a dejar de cantar. Que venga lo que venga, tú vas a seguir adelante sin mirar atrás. Que tú eres como el ave fénix y siempre, siempre vas a renacer de tus cenizas. Que no importa cuántas veces la vida te tumbe o te pise, tú siempre te vas a levantar. Júramelo ahora mismo». Pedro se quedó mudo con un nudo en la garganta, del tamaño de todos los años compartidos con ese hombre, recordando todas las veces que lo había protegido todas las noches, que ese hombre se había desvelado cuidándolo de niño, mientras sus padres biológicos brillaban por su ausencia. Las lágrimas empezaron a brotarle sin control, cayendo por su rostro como una cascada. No podía pararlas, ni queriendo así, que solo pudo asentir con la cabeza y con el corazón destrozado. 3 días después el abuelo falleció y Pedro cumplió su promesa, al pie de la letra cantó en el propio funeral. Mucha gente pensó que era algo rarísimo, incluso excesivo. Murmuraban que quién se pone a cantar en el entierro de su abuelo, que si era una falta de respeto total. Pero no entendían nada. Pedro no cantaba para el público ni para quedar bien. Cantaba para él, cumpliendo la última voluntad del hombre que más le amó. Fue un acto de amor puro, una despedida entre un padre y un hijo del alma, más allá de la sangre. Júrame por lo más sagrado que tengas que jamás, bajo ningún concepto, vas a dejar de alzar tu voz para cantar. Cuando el abuelo exhaló su último aliento, Pedro no se detuvo. Siguió cantando con el alma rota, porque esa fue la promesa que selló, porque no conocía otra liturgia para honrar al único Padre verdadero que la vida le regaló. Una década más tarde, allá por el año 2018, se embarcó en la gira más colosal de su trayectoria, a la que bautizó con el nombre de Ave Fénix. Aquello no fue fruto del azar, ni marketing, fue un homenaje visceral, una promesa saldada. Fue su manera de gritarle a su abuelo, esté donde esté, que él seguía al pie del cañón, tirando hacia adelante. Cada instante que pisa las tablas de un escenario con ese título, iluminando su espalda, está renovando aquel juramento sagrado. Cada vez que se deja la garganta cantando hasta quedarse completamente afónico, en realidad está manteniendo una conversación íntima con su abuelo. Y cuando el respetable estalla en aplausos, el abuelo también se une a la ovación desde el más allá. Es un secreto que el gran público ignora por completo. Las masas solo ven el cartel luminoso de una gira más. Pero Pedro conoce la verdad. Y ojo, porque aquí viene un bombazo que casi nadie ha escuchado jamás. Existe una grabación perdida del año 1985.
Pedro es apenas un chaval de 16 años encerrado en un estudio preparando un disco. Entre toma y toma alguien cometió el desliz de dejar la cinta rodando. Un fallo técnico, un despiste monumental. Pero bendito error, porque capturó un momento que debía haber permanecido en la sombra. Se oye a Pedro cuchicheando con su abuelo en voz muy baja. ¿Tú crees que llegará el día en que pueda colgar el micrófono, Pachuy? ¿Crees que algún día podré ser un tío normal y corriente? El abuelo se toma su tiempo para contestar. Se escucha un suspiro profundo. ¿De verdad quieres ser uno más del montón, mijo? No lo tengo claro. A ratos sí que me apetece la verdad. A veces fantaseo con una vida anónima, donde nadie sepa quién soy, donde pueda pasear por la calle, sin que me asalten para pedirme fotos, donde tenga colegas que me quieran por mi persona y no por la fama. El abuelo tarda otra vez en responder. Su voz suena cargada de pena. Eso ya es imposible, hijo mío. Ese tren ya pasó, eso lo perdiste para siempre. No te lo suelto para hacerte daño, te lo digo para que asumas la realidad. Pero, ojo, que puedes ganar otras cosas a cambio. ¿Qué tal una familia que te adore de verdad? Una mujer que permanezca a tu lado, incluso si pierdes la voz y se apagan los focos. Hijos que te miren con admiración por ser buena gente, nietos que salgan disparados a abrazarte en cuanto cruces la puerta. ¿Te ves capaz de conseguir eso? Yo apuesto a que sí, pero te lo vas a tener que currar mucho más que cualquier disco de éxito, más que cualquier gira mundial. La familia es lo único que importa, hijo. Todo lo demás es humo. Y justo ahí la grabación se corta de golpe. Y ahora, 39 años después, tenemos la prueba del algodón ante nosotros. Rebeca, 37 años de matrimonio. Osmara, Karina, Gema, 3 hijas como 3 soles. Esos nietos que corren a abrazarlo nada más verlo llegar. Esa familia idílica que el abuelo le prometió que estaba a su alcance. Pedro lo tiene todo, lo consiguió. Pero llegó el año 2020, la maldita pandemia, y el tablero de juego saltó por los aires otra vez. Por primera vez en 43 años de carrera, la agenda de Pedro estaba en blanco. No había giras ni conciertos, ni escenarios. El telón bajó de golpe. Se acabaron los aplausos, se esfumó todo lo que había definido su existencia. Durante casi 5 décadas, solo quedaban una casa, una esposa y un silencio atronador. Pedro entró en una crisis existencial tremenda. No soltó prenda públicamente, no dio exclusivas al respecto, pero su círculo íntimo sabe bien el calvario que pasó. Sin las luces del escenario, sin la ovación, sin el tajo diario, el hombre no tenía ni idea de quién narices era. Por primera vez en su vida adulta, dejaba de ser el proveedor. La estrella rutilante ya no era Pedrito Fernández, era simplemente José Martín a secas. Y el problema es que José Martín no tenía ni pajolera idea de cómo existir sin estar trabajando. Rebeca lo veía perdido, vagando por la casa sin rumbo fijo, deambulando de habitación en habitación, desvelándose a las 4 de la madrugada, porque el silencio se le caía encima. Fueron 6 meses de auténtico infierno, medio año, plantando cara a unos demonios que había mantenido a raya a base de curro constante durante 40 años. 6 meses atrapado sin poder escapar ni un segundo de sus propios pensamientos. Medio año mirándose al espejo y preguntándose quién diablos era sin el espectáculo de por medio. En agosto del 2020, Pedro dio un paso inédito. Acudió a terapia, y aunque no lo ha confirmado a los 4 vientos, las pistas son innegables. En las entrevistas del 2021 y 2022, empezó a utilizar un vocabulario que jamás usaba antes. Procesar, sanar, trabajo interior, heridas de la infancia. Pura terminología de diván. Y en el 2024, cuando se sentó a charlar con Patti Chapoy, su tono era otro mundo. Sonaba como alguien que ya ha relatado esa historia muchas veces, en la intimidad en un consultorio frente a alguien que escucha sin juzgar. La entrevista con Patti no fue un accidente, fue una decisión consciente. Pedro eligió abrirse en canal. Optó por contar su historia
eligió mostrar las cicatrices, eligió dejar de fingir que todo era perfecto. La pandemia le obligó a echar el freno. La terapia le forzó a mirar hacia adentro. Y ahora por fin está hablando claro. Le lanzaron la pregunta del millón. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? Se quedó mudo un tiempo excesivo para alguien tan curtido en las entrevistas. Y finalmente soltó: no tengo uno específico, todo se me mezcla con el trabajo. No conserva ni un recuerdo feliz de niño que no esté contaminado por el trabajo. Dale una vuelta a eso. Es incapaz de separar la felicidad de la obligación laboral. Intenta hacer memoria y busca un instante de felicidad genuina, lejos de los focos, fuera de los platós de televisión, sin guiones que memorizar ni pilotos rojos de grabación encendidos. Solo José Martín, ese chaval inocente, correteando con sus hermanos por el jardín, partiéndose de risa por cualquier tontería. No existe ese recuerdo. Sencillamente no lo tiene. Le arrebataron esa inocencia a traición y no hay fortuna en este planeta capaz de comprar un billete de vuelta a ese tiempo. No existen galardones suficientes para tapar ese agujero negro, ni gloria que calme esa soledad. Esa es la verdadera pérdida, la herida mortal. No hablamos de la pasta que su padre se embolsó, porque el dinero al fin y al cabo, va y viene, se puede volver a ganar. Hablamos de la oportunidad sagrada de haber sido un crío, de atesorar memorias felices sin letras pequeñas ni condiciones contractuales. Eso es irrecuperable. Esas cicatrices solo se pueden llorar en silencio para luego secarse las lágrimas y tirar para adelante, porque la vida no ofrece otra alternativa. Cambiemos de tercio, vamos a tocar una fibra sensible que va a escocer a más de uno. En los últimos tiempos, el escrutinio sobre el rostro de Pedro ha cruzado la línea de lo cruel. El tribunal de las redes sociales no tiene piedad, ni dicta sentencias justas. Cada instantánea que publica se somete a un examen forense despiadado. Cada vez que pisa la calle es carne de cañón. Que si se ha pasado 3 pueblos con los retoques que si parece otra persona, las comparaciones odiosas con otras celebridades adictas al bisturí no cesan. Aseguran que es un extraño en su propia piel. Mofa tras mofa, meme tras meme. Hasta que Pedro, harto del run run, decidió romper su silencio en una exclusiva. El día que decida pasar por el quirófano seré el primero en contarlo. La realidad es que los años no pasan en balde, y me estoy haciendo mayor. Mi físico cambia, es ley de vida. Pero de momento no me han tocado la cara. De momento. Fijaos en ese matiz, porque ahí está la clave. Aunque el kit de la cuestión no es si se ha planchado las arrugas o no. La pregunta del millón es por qué un gigante de la industria con un legado intachable y casi 5 décadas partiendo la pana en los escenarios, siente esa necesidad imperiosa de congelar el reloj y detener el paso del tiempo a toda costa. Quizás sea el fantasma de ese niño de 6 años que vuelve para atormentarlo. El pánico atroz a no dar la talla, el terror a que el público deje de quererle, si la maquinaria se detiene, si las arrugas asoman, si deja de ser rentable. Ese chiquillo al que le grabaron a fuego, que su único valor residía en su facturación, sigue ahí agazapado. Hay heridas que jamás cicatrizan, simplemente aprendemos a maquillarlas con maestría. En una ocasión le pusieron contra las cuerdas preguntándole si cargaba con algún arrepentimiento en su mochila. Me pesa en el alma no haber achuchado más a mis niñas cuando eran pequeñas. Estaba tan obsesionado demostrando al mundo que yo valía algo que no me di cuenta de que para ellas yo ya lo era todo. Se hizo un silencio sepulcral, de esos que cortan la respiración durante un largo rato. Pero no me arrepiento de haber seguido cantando. Si no hubiera cogido ese micrófono, ellas no estarían aquí, y sin ellas yo sería un 0 a la izquierda. No sería nadie. Esa sentencia es devastadora. Despojado de la música siente que se desvanece. Con la música se transforma en el gran Pedro Fernández.
Y la estrella tiene un clan que lo respalda, tiene amor, tiene motivos para salir de la cama cada mañana. Pero José Martín, la persona detrás del mito, siente que no tiene absolutamente nada. Por eso sigue encadenando giras, por eso no pisa el freno, por eso la inactividad le aterra, y no puede detenerse. No es adicción al trabajo, no nos equivoquemos. Es pavor a volver a ser José Martín, aquel crío desamparado al que nadie protegió, el que solo importaba cuando traía dinero a casa. Y ese miedo pesa más que el agotamiento físico, más que los años en el carnet de identidad, más que cualquier crítica venenosa. Pero os voy a contar la otra cara de la moneda. Ese mismo miedo fue su salvavidas. Ese terror lo empujó a currar más que nadie en el gremio, a dejarse la piel para levantar un imperio artístico que dura ya 5 décadas. Ese miedo fue el motor que lo impulsó a ser el padre que él jamás tuvo, rompiendo la cadena del dolor con sus propios hijos. El trauma no siempre te aniquila. A veces, si tienes la fortuna de cara, si te rodeas de buena gente y tomas las decisiones acertadas, ese dolor se convierte en gasolina de alto octanaje. Pedro alquimizó su sufrimiento, transformándolo en canciones. Convirtió el abandono en un hogar sólido y su soledad en una compañía inquebrantable. Ojo que no estoy justificando lo injustificable bajo ningún concepto. No digo que sea el camino correcto, solo relato la cruda realidad tal como sucedió. Mientras tanto, José Luis Cuevas sigue haciendo el ridículo en TikTok, sigue colgando vídeos desafinando rancheras y nombrando a su hijo famoso en los comentarios para rascar visitas. Pedro, por su parte, mantiene un silencio de hierro 40 años callado y sumando. Y Rebeca Surroca sigue ahí tras 37 años, a pesar de las crisis de los rumores de pasillo y de todo lo que han tenido que tragar, se siguen eligiendo cada día como compañeros de viaje. Osmara prefiere mantenerse en la sombra, lejos de las exclusivas, sin conceder entrevistas a la prensa, sin redes sociales abiertas al público blindada. Pero atención, porque hace 3 meses se dejó ver en una foto que colgó su hermana Karina en Instagram. Estaba al fondo casi mimetizada con el paisaje, pero ahí estaba. Es su primera imagen pública en 7 años. Quizá esté cerrando heridas, quizá algún día cuente su verdad, o quizá prefiera callar para siempre. El silencio es un escudo, y tal vez ese mutismo sea el mejor legado que Pedro puede ofrecerle a su hija, el lujo de desaparecer del mapa hasta que ella decida cuándo volver. Por otro lado, el nieto de Pedro sigue pegando el estirón. No soltaré su nombre porque ese chaval tiene un derecho sagrado a su privacidad que vamos a respetar. Tiene derecho a hacerse mayor sin que millones de curiosos sepan quién es ni qué cara tiene. Ya va a 4º de primaria y es un forofo del fútbol. Dice que quiere ser veterinario de mayor. Sueños corrientes para un niño corriente. No canta ni falta que le hace. Nadie le pone una pistola en el pecho para que actúe. Nadie lo arrastra a ferias de mala muerte a las 11 de la noche, rodeado de tipos borrachos. Nadie lo mete en un avión solo rumbo al extranjero para ponerlo a currar. Nadie le mete mano a la hucha para robarle sus ahorros. Nadie lo explota comercialmente. Ese niño posee el tesoro que a Pedro le robaron una infancia. ¿Sois conscientes de lo extraordinario que es eso? En este mundillo, para el común de los mortales tener infancia, es la norma, es lo que toca. Para Pedro ver eso es presenciar un auténtico milagro. Es el regalo que el destino le negó a él, pero que él con uñas y dientes ha logrado entregarle a los suyos. Ese crío tiene el lujo de ir al cole con sus colegas, de echarse unas pachangas de fútbol en el patio y de acumular recuerdos felices que no estén manchados por la obligación de fichar en un trabajo. Tiene derecho a meter la pata hasta el fondo, sin que media España se le eche encima para juzgarle. Tiene el privilegio de ser simplemente un chaval, nada más que un niño. Y mirad, esa es la verdadera herencia que deja Pedro Fernández, algo mucho más valioso que cualquier premio. Olvidaos de los 3 Grammys latinos o de los 25 álbumes, ni las 25 películas,
ni los recintos a reventar, ni 5 décadas de ovaciones valen tanto. Su mayor éxito es un nieto que vive su infancia y una hija que puede mandar a la prensa a paseo y elegir el anonimato sin presiones. Hablamos de 3 hijas que se han criado con la certeza absoluta de que su padre las adoraba, 3 mujeres que jamás tuvieron dudas sobre el amor en casa. Una mujer que ha estado al pie del cañón a su lado durante 37 años. Una familia que no necesita que él siga currando y trayendo dinero para quererle con locura. Le quieren por la persona que es cuando se apagan los focos. Eso es lo que ha levantado con sus propias manos, justo lo que sus padres fueron incapaces de ofrecerle jamás. Es un tesoro blindado que nadie le puede arrebatar. Aquel chavalín de 8 años que lloraba por las esquinas de Madrid se ha convertido en un hombre de 55 tacos. Ya peina canas aunque intente disimularlas bajo el tinte y luce esas arrugas que los odiadores de Internet critican con lupa en cada foto que cuelga. Posee una voz que por ley de vida algún día se apagará inevitablemente. El tiempo es un juez implacable que no hace excepciones, ni siquiera con las leyendas de la música. Sin embargo, cuenta con algo que aquel niño de 8 años ni soñaba tener. Tiene a su gente esperándole con los brazos abiertos cuando regresa reventado de la gira. Gente que tacha los días en el calendario y que le prepara su guiso favorito porque saben que llega hecho polvo del viaje. Tiene abrazos sinceros que no piden nada, a cambio que no buscan un cheque en blanco ni acceso VIP, ni aprovecharse de su apellido para trepar. Por fin tiene un hogar que es verdaderamente suyo, un refugio real, y no una fría habitación de hotel en el extranjero, donde llorar en soledad, preguntándose si alguien le quiere de verdad. Ha encontrado la paz, o algo que se le parece mucho. Es lo más cerca que estará de la felicidad plena, y tendrá que bastarle. Echando la vista atrás en diciembre de 2024, cumplió 55 años. Sus hijas le montaron una celebración íntima muy familiar, sin prensa rosa, ni cámaras, ni managers, ni toda esa gente interesada que siempre busca sacar tajada. Solo estaban ellos, el clan que él mismo fundó, Rebeca, Osmara, Karina, Gema y los nietos. Al soplar las 55 velas, le preguntaron por su deseo. ¿Y sabéis qué pidió? Que esto no cambie jamás. Pidió esto, no el dinero. La pasta va y viene, al final vuela. Tampoco pidió fama porque la fama es un marrón que solo trae problemas. Ni siquiera pidió llenar más estadios. Las gradas se quedan mudas y se vacían en cuanto bajas del escenario. Lo que quiere es esto, su gente compartiendo mesa y mantel. Esa gente que le querrá igual, aunque decida no volver a cantar una sola nota. Los que se quedarán a su lado, incluso cuando la voz se le rompa para siempre. Los que le aman por su esencia y no por lo que factura como artista. Eso es el único anhelo de Pedro Fernández. Ahora a sus 55 años tras 47 de carrera artística y 37 de matrimonio a sus espaldas, después de todo lo vivido, de los palos que se ha llevado, de lo que ha perdido y de lo que ha construido. Solo ruega que esta realidad no cambie nunca, porque es justamente lo único que le faltó en su infancia y que ahora por fin posee. Y a la hora de la verdad, eso es lo único que importa en esta vida. La semana que viene hablaremos de otros niños prodigio de México, esos juguetes rotos que brillaron intensamente para apagarse demasiado pronto, y de los pocos que lograron sobrevivir. Y si creéis que esta historia ha sido dura, agarraros porque lo que viene es todavía más crudo. Hay un caso en concreto que hace que la vida de Pedro parezca un simple cuento de hadas, en comparación. Un chaval que tocó el cielo y acabó en el infierno que brilló más que ningún otro, y se consumió a una velocidad de vértigo. La razón de su caída os va a partir el alma y os dejará helados. Suscribíos al canal para no perderos el desenlace. Dadle fuerte a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Fin del contenido.